Buenos días. Ayer por la mañana yo estaba tranquilamente haciendo mis cosas y me llama Agustín y resulta que había una emergencia y necesitaban un predicador para hoy. Así que aquí me tenéis castigados. Hice lo que suelo hacer de buscar las referencias en el leccionario común revisado de las iglesias protestantes, que se asemeja mucho a las lecturas que se leen también en las parroquias católicas. Digo, a ver qué me trae esta semana. Descubrí que es algo sobre lo que ya había hablado hace como 9 años en la capilla de la Facultad de Teología. No os lo voy a repetir, a mí me parece que es un poco pesado a veces repetir la misma cosa, pero seguramente serán muchos de los mismos conceptos. Y por si aquello me quedó mejor que lo que voy a compartir aquí esta mañana, podéis leerlo en internet porque está en la lista de los sermones de la Facultad de Teología. Bien, vamos a ello. Vamos a empezar con una lectura de Gálatas. Como veis, hoy no me ha dado tiempo de traer mis propias traducciones del griego y del hebreo, aunque sí que me tomé esta mañana, a última hora, me tomé el trabajo de preparar el Salmo. Lo tengo en traducción propia. Pero ahora la lectura será de la versión La Palabra. Entonces, Gálatas, el principio de la carta de Pablo a los Gálatas, que viene a ser una especie de rapapolvo, como ya veréis. A ver si encuentro Gálatas. Dice así, el principio de la carta, capítulo 1, del versículo 1 al 11, al 12. Pablo, apóstol no por disposición ni intervención humana alguna, sino por encargo de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó triunfante de la muerte, junto con todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y Jesucristo, el Señor, os concedan gracia y paz. Jesucristo ha entregado su vida por nuestros pecados y nos ha liberado de esta era infestada de maldad, conforme a lo dispuesto por nuestro Padre, a quien pertenece la gloria por siempre. Amén. No salgo de mi asombro. Hay que ver con qué rapidez habéis desertado de aquel que os llamó mediante la gracia de Cristo y os habéis pasado a otro mensaje. ¿Qué digo otro? Lo que pasa es que algunos os desconciertan intentando deformar el mensaje evangélico de Cristo. Pero sea quien sea, yo mismo o incluso un ángel venido del cielo, el que os anuncie un mensaje diferente del que yo os anuncio, caiga sobre él la maldición. Os lo dije en otra ocasión y os lo repito ahora. Si alguien os anuncia un mensaje distinto al que habéis recibido, caiga sobre él la maldición. ¿A quién pretendo yo ahora ganarme? ¿A quién busco agradar? ¿A Dios o a personas humanas? Si todavía tratase de seguir agradando a personas humanas, no sería siervo de Cristo. Hermanos, quiero dejar bien claro que el mensaje proclamado por mí no es ninguna invención humana. Ni lo recibí ni lo aprendí de persona humana alguna. Es Jesucristo mismo quien me lo ha revelado. Y si necesitamos un título para la predicación de esta mañana sería esto. Es Jesucristo mismo quien me lo ha revelado. Versículo 4. Jesucristo ha entregado su vida por nuestros pecados, parte A del plan, y luego la finalidad. Nos ha liberado de esta era infestada de maldad conforme a lo dispuesto por Dios nuestro Padre.
Por supuesto, es maravilloso el perdón de nuestros pecados. Es el punto de arranque sin lo cual estaríamos bloqueados, como el ordenador cuando se te pone tonto y tienes que reiniciar. Estaríamos bloqueados si no fuera por el perdón de los pecados. Y la finalidad del perdón de los pecados, así como la finalidad de reiniciar el ordenador, no es que dice, ¡ay, qué bonita la pantalla de inicio!, sino poner manos a la obra, a ser liberados de esta era infestada de maldad en la que vivimos para vivir conforme a los valores de Dios. Fundamentalmente, como dice Pablo en otras de sus cartas, hacer las buenas obras para las que fuimos creados. ¿Para qué fuiste creada? Para hacer buenas obras. Entre ellas, por supuesto, la principal, alabar a Dios. Pero también otras muchas, que tienen que ver con cómo tratamos al prójimo. Este es el mensaje maravilloso que había anunciado Pablo en todas partes, incluso en Galacia. Y se encuentra frustrado porque la gente no es que había rechazado el Evangelio, no es que había rechazado a Jesucristo, no se habían ido a buscar otras religiones, otros dioses, sino que les faltaba la claridad cristalina, mental y vivencial de los objetivos para los cuales Dios los había llamado. Porque Dios había perdonado nuestros pecados con una finalidad. Y esta gente estaba siguiendo otros evangelios seguramente muy atractivos, lógicos, anuncios que les parecerían interesantes y hasta útiles acerca de lo que puede hacer Dios por mí, pero estaban cambiando las cosas, estaban mezclando y cambiando las cosas. Tengo otros dos pasajes esta mañana donde podemos ver la facilidad con la que podemos equivocar el camino. Empezar bien y sin embargo acabar mezclando conceptos hasta que nuestra vida tampoco sea una vida pura. Tengo dos pasajes esta mañana que son hondamente inquietantes. Los dos me dejan insatisfechos, cada uno a su manera. Y vamos a empezar con el del Antiguo Testamento. Vamos a el primer libro de Reyes. Capítulo 18. Primero de Reyes. Me parece. Sí. Capítulo 18. Vamos a leer primero los versículos 20 y 21. Pero vamos a saltar parte de la historia que igual no viene a cuento para lo que nos interesa esta mañana. Vamos a ir primero Reyes 18, 20, 21 y luego vamos a saltar al 30 hasta el 39. Una historia muy conocida. Ahab envió emisarios a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo: ¿hasta cuándo seguiréis danzando una vez sobre un pie y otra vez sobre otro? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. Ahora nos saltamos el intento de hacer caer fuego del cielo de los profetas de Baal y vamos al versículo 30. Entonces Elías dijo a la gente: acercaos a mí. Toda la gente se acercó y Elías reconstruyó el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras conforme a las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: te llamarás Israel. Y con ellas levantó un altar en honor del Señor.
Hizo también una zanja alrededor del altar con una capacidad de 2 medidas de grano. Colocó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Luego ordenó: traed 4 cántaros de agua y echadla sobre la víctima y la leña. Y añadió: hacedlo otra vez. Lo hicieron, pero Elías insistió: hacedlo por 3ª vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar e incluso llenó la zanja. Al llegar la hora del sacrificio, el profeta Elías se acercó y dijo: Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se reconozca que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo que he actuado así por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que eres tú el que harás volver sus corazones a ti. Entonces descendió el fuego divino, devoró el holocausto en la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al verlo, toda la gente cayó en tierra exclamando: ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Y bien, os preguntaréis: ¿y qué encuentra Dionisio que sea inquietante y perturbador en esta historia? Os voy a explicar. Los cananeos tenían un dios que se llamaba Señor, el Señor. El Señor en lengua cananea y también en lengua hebrea se dice Baal. Baal. Baal era el Señor, el dios de los cananeos. Y la misma palabra Baal significa Señor en hebreo. El hebreo pasa como en castellano. Vosotros conoceréis la palabra Adonai, pero en castellano podemos decir Señor, también podemos decir amo, jefe. Hay muchas diferentes maneras de más o menos tener el mismo concepto. Entonces Adonai y Baal son términos más o menos sinónimos. Bien. Baal, el dios de los cananeos, se representaba como un toro, un toro. Era el dios de las tormentas, de la lluvia. Como dios de las tormentas y de la lluvia, Baal era por una parte el dios de la fertilidad de la tierra. La climatología de Israel, Palestina, es muy parecida a la de la península ibérica, con fundamentalmente el mismo tipo de producción agrícola y con la misma tendencia a de vez en cuando tener años de sequía. Así como este año tenemos lluvia, todo lo que haga falta, los agricultores me imagino que están todos muy contentos. De vez en cuando hay una tendencia, en algunas partes más que otras, a haber sequía. Por eso era tan importante el culto a Baal para los cananeos, porque el dios de la lluvia, el dios de las tormentas, el dios del trueno y de los rayos, era a quien había que rogar y pedir que vinieran las lluvias oportunas en su momento y que, por cierto, no viniera en plan de granizada cuando justo estabas por recoger la mies y se echara todo a perder. Ahora aquí hay un enfrentamiento, porque Elías, si conocéis la historia, había profetizado, declarado, por orden del Señor, que cesaran las lluvias, y durante 3 años hubo sequía. Y ahora este es el momento cuando va a terminar la sequía, porque aquí hay un concurso para ver cuál de los dos dioses va a ser el dios de la lluvia y el dios que trae fertilidad a la tierra, si Baal o el Señor de Israel. El otro aspecto de Baal, las tormentas, como sabéis, pueden ser muy violentas a veces. Eso también depende de dónde. Hay tormentas violentas aquí, pero no como ¿cómo llaman? La gota fría que hay en el Levante, o tormentas, huracanes y tal, que se experimentan en otras partes del mundo. El dios de la lluvia, el dios de la tormenta, también puede ser muy destructor.
Un huracán puede arrasar con todo. O un tornado. Es un Dios. La tormenta es muy potente. Entonces Baal era también el dios de la guerra. Porque así como podía con su lluvia bendecir la mies, su capacidad de destruir se parecía mucho a la capacidad de las guerras para destruirlo todo, arrasar con todo y no dejar nada en pie. Claro, en esta lucha por ver quién va a ser el Dios a quien adora Israel, el problema que tenemos es que las ideas que tenemos acerca de quién es Dios y cómo es Dios del baalismo se nos pueden pegar a nuestra fe en el Señor de Israel. Podemos acabar poniéndole el nombre de Jehová a lo que nuestra mente sigue siendo Baal. Y al final lo que estamos haciendo es adorar a Baal con todas sus cualidades, todas sus virtudes, su capacidad de otorgar la fertilidad a la tierra, de regar los campos, su capacidad de inspirar guerras. Y todo lo que nuestra teología venía siendo acerca de Baal, se lo trasladamos, ahora lo llamamos Jehová. Pero por mucho que le pongas Jehová, sigue siendo Baal. Y aquí es donde me resulta inquietante, porque la historia sigue. De inmediato después de esto, Elías ejerce de profeta de Baal. Dice, pues ahora, como profeta del Dios de la guerra, asesinad a todos los profetas de Baal. Pero luego descubre que eso no le satisface. Algo falta. Trasladar a Jehová mis conceptos de Baal lo deja, en lugar de sentirse victorioso, sintiéndose derrotado. Y como sabéis, corre, atraviesa toda la tierra de Israel, hasta que acaba en un lugar donde tiene que descubrir que Dios no está ni en la tormenta, ni en el trueno, ni en los aspavientos, ni en el mucho ruido, sino en un silbo apacible. Sí, el Señor de Israel es Señor, es el auténtico Baal en el sentido que es el Señor. Pero no podemos trasladar directamente al Espíritu de Dios todo lo que pensábamos, nuestros conceptos de lo que es importante desde otra religión. Y lo que tiene que descubrir Elías es que, por supuesto, que Dios domina las tormentas. Es el creador de cielos y tierra y todo lo que en ellos hay. Vamos a ver, si una tormenta es lo de menos para Dios. Pero Dios no es equivalente a Baal. De hecho, a Dios se le escucha en un silbo apacible que te ministra tu corazón y empieza a transformar tu manera de entender la vida y tu manera de vivir. Y por eso esta historia, de esta lectura esta mañana, me dejaba insatisfecho, porque nos dejaba ahí a mitad de camino con una equivalencia entre Baal y Jehová. Bueno, nos olvidamos de Baal porque el auténtico Baal es Jehová, pero claro, eso no era insuficiente. Vamos a pasar a otro caso, otra historia, donde hay un traslado demasiado fácil de una religión pagana a pensar que ya entiendes de qué va Cristo. Esto es del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Y aquí vamos a ver una historia que también a mí me deja insatisfecho, me deja inquieto, me deja... Aquí falta algo. Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículos 1 a 10. Bien. Cuando Jesús acabó de hablar a la gente que lo escuchaba, entró en Cafarnaúm. El asistente de un oficial del ejército romano, a quien este último estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El oficial oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su asistente. Los enviados acudieron a Jesús y le suplicaban con insistencia:
Este hombre merece que lo ayudes porque ama de veras a nuestro pueblo. Incluso ha hecho construir a sus expensas una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos. Estaba ya cerca de la casa cuando el oficial le envió unos amigos con este mensaje. Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me he creído digno de presentarme personalmente ante ti. Pero una sola palabra tuya bastará para que sane mi asistente. Porque yo también estoy sujeto a la autoridad de mi superior y a la vez tengo soldados a mis órdenes. Si a uno de ellos le digo, vete, va. Y si le digo a otro, ven, viene. Y si a mi asistente le digo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él. Y dirigiéndose a la gente que lo seguía, dijo, os aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande como esta. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron curado al asistente. Bueno, tendría que haber hecho mi propia traducción porque hay varias cosas aquí que no me satisfacen del todo en esta traducción. En primer lugar, esto del asistente, la palabra es esclavo. No es un asistente cualquiera, es una persona que no tiene libertad. Y eso de que era muy estimado, claro, muy estimado, le había costado dinero, era muy valioso. O sea, aquí tenemos la idea de que es un jefe bonachón que es amigo de sus empleados o de su asistente. No, vamos a ver. Esta es una persona que ha invertido dinero, es un esclavo valioso que... como siga enfermo, pues esto le va a dar pérdidas, ¿no? Es un problema para él. Entonces, ya de entrada, a mí esta historia me pilla mal. Porque digo, claro, sí, esto es una historia interesada. Y luego... también me sientan mal estos buenos de los judíos que dicen, este hombre merece, y siempre que venimos a Dios diciendo, yo merezco o fulano merece que tú le hagas eso, porque es tan buena persona, porque hace tantas buenas... Esto de los méritos, sabemos muy bien que la fe cristiana no va por méritos. Los méritos son todos de Él y nosotros... por mucho que nos esforcemos, no nos merecemos nada. Mirad, los que hemos vivido milagros en nuestras vidas, que me imagino que somos casi todos, en algún tipo u otro de milagro, sabemos muy bien que no lo hemos merecido. Así como cuando nos pasan cosas trágicas o desastrosas, crueles en nuestra vida, tampoco es que nos hayamos merecido eso. La vida tiene estas cosas. y no se confirma que uno es malo porque le vaya mal, como no se confirma que uno sea bueno porque Dios te regale un milagro. De todas maneras, Jesús arranca a ir y dice, bueno, vamos a encontrarnos con este centurión a ver qué diálogo podemos tener. Y nos encontramos con que se frustra el diálogo. No hay tal diálogo, no hay tal encuentro entre el centurión y Jesús. ¿Por qué? Porque el centurión dice, Jesús y yo somos equivalentes. Somos iguales. Nos movemos con los mismos conceptos. Y entonces, yo soy un hombre, un militar, que estoy a las órdenes. Yo sirvo a mi Dios, el César. El César, todos los romanos sabían, era el último entre los dioses, pero el primero entre los hombres. Y el juramento militar era un juramento de obediencia incondicional a mi Dios, el César, a quien aquí presento sacrificios, y el voto militar se llamaba sacramentum,
Entonces, yo tengo mi Dios, a quien sigo, y mi Dios me ha integrado en una cadena de mando en la cual yo, a los que están debajo mío, ellos no me obedecen porque yo sea guapo o porque yo sea más fuerte. Ellos me obedecen porque estoy en una cadena de mando que desemboca en el César. Y entonces él dice, Jesús, tú eres equivalente. Tu Dios también es el más poderoso, a ti te ha puesto en la tierra para que tú hagas y deshagas, y todas las fuerzas espirituales que hay en la tierra, y incluso hasta las enfermedades, todo está a tu mando porque tú estás en la cadena de mando, porque tú y yo somos iguales. Entonces, dice, tú da la orden. Yo te entiendo cómo funcionas tú, Jesús. Tú da la orden. Y Jesús se queda, dice que admirado. ¿Y esto? Dice, todo Israel, no he visto fe como esta. Aquí dice, no, fe tan grande como esta. Pero es que no he visto fe como... No he visto este concepto de fe que me trae este pagano extranjero que piensa que entiende cómo funciona mi relación con Dios y mi relación con las enfermedades. Este hombre realmente no me necesita. Él lo que necesita es que yo haga de intermediario de la cadena de mando para que Dios haga... Y no dice que Jesús lo haya curado. Porque en el fondo, este hombre no necesitaba a Jesús. Ni siquiera le pareció necesario encontrarse con Jesús, dialogar con él, aprender de Jesús. Él no tenía nada que aprender de Jesús, porque ya lo sabía todo. Llegan a su casa, se lo encuentran sano. Pues bien, pues gloria a Dios. Gloria al César o yo que sea que Dios. Está sano, solucionado. Frustrado. Y Jesús había arrancado para ir al encuentro con este hombre, para dialogar con él, para enseñarle como enseñaba a todo el mundo. Y se frustra, porque arrastra del paganismo romano a su experiencia ahí entre los judíos de Judea y de Galilea. Trae sus conceptos de ahí aquí. Pobre hombre, se lo perdió. Se conformó con la curación de su siervo valioso. Enhorabuena, para que vuelva a trabajar. Pero ¿y lo que se perdió? Aprender cómo es Dios, que no es como el César. Dios manda, sí, tal vez, pero manda desde dentro, manda desde el corazón humano. Manda como ese silbo apacible que tuvo que descubrir Elías. Manda, sí, pero ¿cuántas veces nosotros lo desobedecemos? Porque Él manda, pero respetando nuestra capacidad de decidir qué es lo que vamos a hacer o no. Y tantas veces desobedecemos, y no es como en la cadena de mando militar, no hay consecuencias, hay perdón, hay misericordia, hay comprensión de nuestra fragilidad humana. Ya nos creó Él, ya sabe cómo somos. Sabe que no hay que pedirle peras al olmo. Lo que sí tal vez cabe pedirle al olmo es buena madera de olmo, con la que, no sé si sirve para algo la madera de olmo, pero en fin, pedirle al olmo lo que es, lo que es. Así gobierna Dios. Así es Dios, no como el César. Oh, pobre centurión, estás equivocado. Y encima, en tu arrogancia, te niegas a ti mismo esta oportunidad de que Jesús había echado a andar para encontrarse contigo. Y podrías haber abandonado tus conceptos de Roma para aprender los conceptos de Cristo. Así como Elías por fin consiguió abandonar los conceptos del baalismo y aprender que Jehová de Israel es muy diferente de Baal. Se llamará así también Señor, claro, es también Señor, pero no es lo mismo. El problema, y sospecho que de esto mismo
se queja Pablo en la carta a los Gálatas. El problema no es que se abandone un Dios por otro, sino que nuestra manera de pensar de Dios sea una manera pagana de concebir de Dios. Hace algunos años, todo esto ya han pasado muchos años, 15, 16 años, estuve en Sicilia y me llevaron mis anfitriones a ver la catedral de, creo que se llama Castellfeliu, que está en la cima de una montaña o de un monte. A los pies de eso está Palermo y subes por una carretera muy sinuosa, sigues hasta arriba, hay una población y arriba está la catedral de Castellfeliu. Por fuera, pues una iglesia no te dice nada. Entras y Dios mío de mi vida, unos mosaicos bizantinos de un resplandor. Buscadlo en internet, buscar Catedral de Castellfeliu. Y ahí en el frente, el Pantocrator, el Todopoderoso. Jesús, en su gloria y resplandor, como un emperador bizantino. El Todopoderoso, el Todopoderoso. Sí, vale, por supuesto, Jesús es el Todopoderoso. No soy un predicador cristiano, no voy a negar que lo sea. Pero si tu idea de lo que significa Todopoderoso lo tomas de la corte bizantina en Constantinopla, va a resultar que este Todopoderoso que tú has pintado ahí tan maravillosamente, es una obra de arte monumental, va a resultar que sí, se parece a la corte imperial en Constantinopla, pero no se parece al humilde rabino de Galilea. Un encuentro frustrado. Vamos al encuentro de Cristo y al final, como arrastramos nuestros conceptos, nos quedamos a mitad de camino y no aprendemos cómo es Jesús, qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuáles son algunos de los desvíos del sincretismo, las mezclas que nos pueden tentar hoy día? Yo he apuntado aquí al tuntún algunas ideas. ¿Qué os parece el Dios de la prosperidad? ¿Habéis oído hablar de él? Que si yo soy lo bastante religioso, si yo doy bastantes diezmos, si yo hago las cosas bien, me va a ir bien, voy a prosperar, voy a tener trabajo y muy buen trabajo. Cada inversión que haga me va a producir cantidad de rentas. Vale. ¿Tú quieres un Dios de la prosperidad? Seguro que los hay por ahí. Pero arrastrar de ahí a Cristo esos conceptos paganos en los que la prosperidad lo es todo, sabemos muy bien en esta congregación que no es así, no nos va así, no a todos. Algunos por la gloria de Dios sí, y otros también por la gloria de Dios no. Y no pasa nada. Es el mismo Cristo y les amamos los que sean prósperos y los que no, le amamos igual y les servimos igual. Y si fuera por dignidad, pues yo no sé cuál sería más digno. No quisiera pronunciarme. El Dios de la salud. Bien, hay gente que busca la religión, busca a Cristo por la salud. Como un clavo ardiendo. Y bien, gloria a Dios, hay milagros de curaciones. Los hemos visto entre nosotros. Y también hemos visto milagros de no curaciones, de resignación y aceptar, bien sea una enfermedad crónica o irte para la gloria de Dios al encuentro con tu Creador antes de lo que tu familia estaba preparada para que fueras. De una manera o de otra, Dios sigue siendo igual de poderoso, sigue siendo igual de bueno, nos ama igual, porque no
no nos limitamos a los conceptos paganos de un Dios de salud para decir, Dios tiene que ser así, como el Dios de la salud. No, si nos concede salud, aleluya. Y si nos concede ir antes de que nos parecía a la eternidad, pues disfrutaremos de la eternidad con todos los ángeles y con Abraham y los patriarcas y todos los profetas y los apóstoles. Y en muy pocos años vendrá mi familia a reunirse conmigo aquí en la eternidad. Que los años pasan volando y ya llegarán ellos para reunirse aquí conmigo en la eternidad, si me toca ir antes de tiempo. ¿Qué os parece el Dios de las victorias deportivas? Lamento mencionar esto por lo del Atleti, pero bueno, podríamos hablar de la diosa Nike, se escribe Nike, la diosa Nike, la diosa griega de las victorias, que vale para todo tipo de victorias, las deportivas, por supuesto, pero también las políticas, que estamos en periodo de elecciones, y las victorias militares también, que gracias a Dios no estamos en ningún conflicto militar en este momento. Pero claro, si arrastramos a nuestra concepción de cómo tiene que ser Dios, la teología de la diosa Nike, de la diosa de la victoria, y pensamos que tenemos que ser victoriosos. Yo he escuchado el anuncio de que los cristianos tenemos que vivir vidas victoriosas. Sí, si Dios te da la victoria. Y si Dios te da una derrota, pues vivas alabando a Dios en la derrota, qué más remedio. Porque no adoramos a la diosa Nike, adoramos al Señor creador del universo, que tiene una perspectiva mucho más larga que gane un equipo de fútbol o no, que ya la semana que viene ya ni se acordará nadie, o gane unas elecciones o no, que 4 años más tarde todo el mundo suspira con alivio y se lo quita de encima. ¿Qué os parece el Dios del éxito en el amor? O los que no aspiran a eso, el Dios del éxito en el sexo. Este Dios nos tiene súper enrollados en esta cultura presente en la que vivimos. Este mundo adora, igual como ningún otro en toda la historia, al Dios del éxito en el amor y en el sexo. Bueno, en fin, si Dios te concede una relación en tu familia, en tu matrimonio que sea para satisfacción de ambos, bien, y si no, pues apaña con lo que te ha tocado, que hay otras cosas en la vida. Aunque la religión del mundo presente en el que vivimos no lo puede entender, se puede ser feliz estando frustrado en el amor y frustrado en el sexo. ¿Qué más remedio? La vida tiene lo que tiene. Trasladar a nuestra religión este culto pagano, no. El Dios del materialismo, de la moda, de la belleza personal, el Dios de la tecnología, tener que tener siempre el último aparato. Ahora pues, el que no tiene un coche híbrido o eléctrico es tonto. El que tiene un coche como el mío que gasta mucho gasóleo, pues mira qué tonto. Porque hay que estar a la última. ¿Qué os parece el Dios de la superación personal? El Dios de la superación personal. Te pones metas, lees libros de autoayuda y te superas como persona. El Dios de la felicidad, del equilibrio emocional. Oye, hay mucho desequilibrado. Que Dios le bendiga, ya está. ¿Y por qué me meto con eso? Porque el foco es uno mismo. Al final es el Dios del yo, del egoísmo. Anda. Todas estas variantes que os he estado hablando de religión pagana,
protagonista soy yo mismo. Yo misma, si eres mujer. Y el seguimiento de Jesús, yo no soy el protagonista. El protagonista es primero amar a Dios con todas mis fuerzas y toda mi mente y todo lo que soy y todo lo que tengo. Y luego amar al prójimo de una manera visible, concreta, con actos de buenas obras, de apoyo, de invertir en las personas. Amar a otros. ¿Que eso satisface? Pues también, mira por dónde. Pero el objetivo no es satisfacerme, sino ser como Cristo, servir como Cristo, amar como Cristo, perdonar. Uy, cuidado, perdonar. Porque hay mucho rencoroso y rencorosa. Todas estas cosas puede ser que nos tientan porque algo de verdad encierran. La victoria, la prosperidad, claro, sí, ¿sabes? Dios nos ayuda en nuestros asuntos económicos, no lo quiero negar. Sería una herejía negar que Dios nos ayuda en nuestros asuntos económicos. Salud, sería una herejía negar que Dios cura, que Dios sana. A veces, cuando a Él le parece. La buena relación de pareja, si es que te toca, y si no, pues la buena relación de amistad con muchísimos amigos y amigas, también, gloria a Dios, mira qué bonito. Todo esto se aproxima, pero no es lo mismo que el Señor a quien adoramos. Así como no era mismo el César que el Padre de Jesús. No es lo mismo. Amados hermanos y hermanas, no acabemos adorando a Baal poniéndole el nombre de Jehová. Ese es mi reto para vosotros esta mañana. No acabemos adorando a Baal sencillamente cambiándole el nombre, poniéndole Jehová y pensar, bueno, yo ahora adoro a Jehová. Le he cambiado la etiqueta y ahora soy de los de Jehová. O del Señor, que me gusta más esa expresión que no Jehová. Pablo se expresa irritado con los gálatas. Pero el problema es que la tentación es siempre tan razonable. Se ajusta, es tan próximo a la verdad. Si no fuera próximo a la verdad, no nos tentaría. Pero tal vez la regla con la que medir sería esta de amar a Dios con todas las fuerzas y al prójimo como uno mismo. Y si uno tiene esas dos vertientes de amor, donde ya uno no es, o una no es, el centro de atención, el protagonista, sino la vida está volcada hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces tal vez esa sería una buena regla por la que orientarnos si estamos... ¿Cuál es la identidad del Dios o la diosa o los muchos dioses a los que servimos? Quiero terminar con el Salmo 96, como os dije. No os quería dejar sin una traducción mía. Así que aquí va el Salmo 96. Dice, cantad al Señor una canción nueva, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad su salvación un día sí y otro también. Haced saber a las naciones su importancia, que todo el mundo conozca sus maravillas. Porque el Señor es grande, inmensamente alabado, el más impresionante entre todos los dioses. Todos los dioses del mundo son insustanciales, pero el Señor creó el universo. Ante Él están el honor y el reconocimiento, en su santuario se siente vigor y belleza. Entregad al Señor, hombres y mujeres del mundo entero, entregad al Señor la gloria y el poder.
Entregad al Señor la gloria de su nombre, elevad ofrendas y acercaos a sus atrios. Adorad al Señor revestido de santidad, que se incline delante de Él toda la tierra. Declarad en cada país que es el Señor el que gobierna, su dominio del mundo no admite duda. Juzga a todas las gentes con rectitud. Alégrese el cielo, disfrute la tierra y aplaudan el mar y todo lo que hay allí. Celebren los campos cultivados y lo que allí se encuentra y ovacionen hasta los árboles de la selva despoblada ante la llegada del Señor que viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo entero con justicia y a la gente con fidelidad. El Señor gobierna en todo el mundo, alégrese la tierra entera entre mar y mar, entre costa y costa. Sí, no somos nosotros los protagonistas. No es, a ver, ¿qué beneficio saco yo, aunque sea la salud de este esclavo mío, para que vuelva a trabajar? Que al final se beneficia a él, claro, pero me beneficio yo. No, que sea puro. Dios, Él es el protagonista, Él es el que importa. Y después de Dios, el prójimo. Las personas a nuestro alrededor. Amar, perdonar. Al final siempre me repito, siempre digo la misma cosa, que sí, más o menos, con el texto que sea, me parece que doy vuelta y vuelta siempre al mismo tema. Este maravilloso reto de parecernos a Jesús. Sí. Dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. En fin, habrá que parecernos a Él. Te bendecimos, Señor. Perdónanos las veces que confundimos las cosas, arrastramos a nuestra fe en ti otras ideas de cómo tú tendrías que ser en lugar de aceptar lo que a ti te importa. Perdónanos, Señor, cuando hemos cortado el diálogo contigo, no te hemos dado la oportunidad de confrontar tu palabra con nuestras ideas previas. Es fácil en una predicación meterse con alguien que no está presente para defenderse, en este caso el centurión romano. Pero reconozco que esa misma dinámica podemos caer en ella cualquiera de nosotros. De pensar que ya sabemos y por tanto dejar de escuchar, dejar de buscar tener encuentros reales contigo donde tú puedas volvernos nuestro mundo patas arriba, trastocar nuestras ideas, cambiar nuestra manera de pensar. Pero por otra parte, Señor, a la vez que hacemos esta confesión, eres tan benigno y bondadoso, tan generoso con tu perdón y tu misericordia. No nos echas en cara nuestras faltas y nuestras deficiencias. No nos das una vida como un mosquito de unas pocas semanas en las que no hay tiempo de aprender. Nos das muchos años en los que tenemos una y otra oportunidad para volver a enfrentarnos contigo y tal vez esta vez sí aprender lo que nos quieres enseñar. Gracias, Señor. Gracias. Tu misericordia es eterna. Es más bonita tu misericordia, tu gracia, tu perdón. Es más bonita que la inmensidad de tu poder para hacer y para destruir. Porque lo que realmente nos salva es la ternura con la que nos miras. Amén.